El Señor dijo, hallaré fe cuando venga. Que el amor de muchos se va a enfriar. ¿O usted piensa que antes que el Señor venga, las iglesias van a estar llenas? No, hermano. Van a estar pasando persecución, lucha, prueba, menosprecio. Ahí el Señor puede aparecer. Y a su nombre. ¡Gloria! No, predicador, yo creo que antes que Cristo venga la iglesia va a estar llena. Pero ¿cuántos se van a ir, hermano? Santo. Son contados, hermano, muchas veces. Son contados, hermano, los hermanos fieles, las hermanas fieles que se apoyan en el Señor. Amén. Que apoyan a los siervos del Señor. Amén. Y por ahí uno, hermano, cuando predica una palabra, hermano, de parte de Dios, porque yo no creo en esos predicadores que andan sobando el lomo a los hermanos dentro de la iglesia. Amén. Yo no creo en esos predicadores, hermano, que le soban el lomo a los pastores. Está todo bien, Dios va a bendecir, estamos, el Señor está, el Espíritu Santo está, y el Señor no está. Amén. Bendito sea el que vive. Gloria a Dios. Dios está, hermano, con una iglesia que le busca en espíritu y en verdad. Amén. Los siervos que le buscan en espíritu y en verdad. Amén. Y dice la Biblia que la hora viene, hermano. Y ahora es cuando Él anda buscando verdaderos adoradores. Amén. El verdadero adorador, hermano. Usted, el verdadero adorador se nota. El verdadero adorador no necesita que le digan Gloria a ya Dios. su nombre para Gloria a glorificar Dios. Amén. Así El es, verdadero Señor. adorador no necesita decirle quién vive para Santo decir Cristo. eres Dios. Aleluya, gloria a Dios. Amén, No, hermano. gloria. El verdadero adorador le nace del corazón de Amén, gloria. El Espíritu Santo está dentro de la persona. Así es, Señor. A servirle. Amén. Impulsa a alabarle, a bendecirle, a tocar, Amén. a predicar. Él es el que nos impulsa a nosotros a servirle a Él. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Porque uno por nuestra propia fuerza no podemos servir a Dios, hermano. Amén. Porque la fuerza del hombre, Dios no está ahí, hermano. Santo No es con eres. ejército. Es con su Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bendito sea el que vive. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo el Señor. Amén. Hoy, hermano, el otro día estábamos en una iglesia y yo escuchaba al coordinador, hermano, como decía, Dios va a cumplir todas tus promesas. Las promesas Dios las va a cumplir, te va a bendecir, nos va a bendecir. ¿Cuánto dicen? Saluda a tu hermano, abrázalo y dile, Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir, hermano. Y dentro mío había un dolor, hermano, porque Dios conocía cómo estaba su iglesia. Dios sabía cómo estaba ese pueblo, bendito sea el que vive. Amén. Apariencia nomás, hermano. Apariencia Dios nos viene a buscar. El Señor nos va a venir a buscar una persona que aparenta ser cristiano, pero no lo es. Santo eres Dios. Dentro de la casa de Dios, cualquiera es cristiano. Amén. Dentro de la casa de Dios, cualquiera alaba a Dios, hermano. Santo. Pero sal de ahí afuera, sal de esa puerta. Voy a hablar con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, y le voy a preguntar a ver si como tú eres cristiano aquí, él es cristiano afuera. Santo eres Dios. Aleluya. Entonces cuando uno empieza a escuchar la palabra de esto, hermano, ya